Ya, entonces vamos a empezar. Nosotros vamos a hablar sobre Wi-Fi. Una pequeña introducción antes de ver lo que tiene que ver con los controladores. Una definición grupal que nosotros dimos es que la tecnología Wi-Fi es una solución informática que comprende un conjunto de estándares que permiten la conexión inalámbrica entre dispositivos electrónicos, pueden ser ordenadores, smartphones, tablets, televisores, videoconsolas, y están basados en especificaciones IEEE 802.11, lo cual asegura la interacción con Internet. ¿Cómo funciona la conectividad Wi-Fi? El Wi-Fi se basa en ondas de radio que son iguales a las de la radio, la televisión móvil o la televisión. Por lo tanto, las redes Wi-Fi transmiten información por el aire utilizando ondas de radio. Las frecuencias que se utilizan para esta tecnología de conectividad inalámbrica son distintas, concretamente de 2.4 GHz hasta el estándar 802.11n y 5 GHz en 802.11ac. Los componentes del Wi-Fi. En una conexión Wi-Fi tenemos un adaptador inalámbrico en el ordenador o en algún dispositivo que traduce los datos en forma de señal de radio a través de una antena y los transmite por el aire. Como sabemos, la red Wi-Fi, o sea, el Wi-Fi es un medio no guiado, así que usa el aire para transmitir sus ondas. Ya. Los estándares que certifica la alianza Wi-Fi, existen diversos tipos de Wi-Fi basados en el estándar IEEE 802.11. El primero que había salido es a finales de los años 1990, a los años del 90, y permitía transferir datos de hasta 1 megabyte por segundo. Y de ahí el más usado actualmente creo que es el IEEE 802.11, que opera en la banda de 2.4 GHz. Y los últimos estándares que son los 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, también conocidos como Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, ya ofrecen más velocidad. Por ejemplo, en el Wi-Fi 5 ya ofrece una velocidad de hasta 1.3 gigabytes por segundo, y en el Wi-Fi 6 su velocidad máxima es de 10 gigabytes por segundo. Entre las ventajas que nos ofrece Wi-Fi, cabe destacar que la conectividad inalámbrica es una de sus principales ventajas que nos ofrece. Es que se trata de un tipo de conectividad inalámbrica, por lo tanto no es necesaria la conexión física por cable. La comodidad, es decir, podemos ir de un lado a otro con nuestro ordenador, tablet o móvil y seguir conectados sin que esto suponga ningún problema. El alcance suele ser más que suficiente en la mayoría de los hogares. El costo. El no tener que hacer uso de cableado y dispositivos como hubs o similares hace que una red Wi-Fi tenga un coste mucho menor que las redes cableadas. Wi-Fi, la compatibilidad. Wi-Fi Alliance asegura la compatibilidad total entre dispositivos, por lo tanto permite que podamos utilizar la tecnología Wi-Fi con una compatibilidad total en cualquier parte del mundo. Ahora bien, ofrece ciertas desventajas o inconvenientes con respecto a las redes cableadas. Su velocidad. En el caso de usar una conexión Wi-Fi, existen numerosos factores que pueden afectar la velocidad de nuestra conexión en el dispositivo utilizado para la conexión, algo que con el cable es mucho menos probable. La latencia. Las conexiones Wi-Fi son más propensas a sufrir ciertos lags, sobre todo cuando queremos reproducir contenido multimedia en alta resolución, en streaming o jugar online. Las interferencias. Ciertos aparatos electrónicos electrodomésticos pueden generar ondas que interfieren con las de este tipo de redes inalámbricas, pero además hay ciertos elementos como muros o puertas que también pueden hacer que la señal llegue a ciertos rincones de la casa. Y las microondas, todo este tipo de aspectos que pueden influir negativamente en una red Wi-Fi pueden provocar ciertos cortes en nuestra conexión. En determinadas ocasiones puede que no afecten aquello que estamos realizando, pero en determinados casos puede ser un gran problema. Bueno, a continuación les voy a hablar del SPE8266, que es un microprocesador de bajo costo con Wi-Fi integrado fabricado por Sprint. Podemos usar para conectar nuestros proyectos de electrónica y robótica en Arduino. Su hardware utiliza un CPU Tensilica, un voltaje de operación de entre 3 y 3.6 voltios. Tiene que estar en este rango porque si no el dispositivo se puede quemar. Tiene una corriente de operación de 80 miliamperios,
una temperatura de operación de menos 40 grados centígrados y 125 grados centígrados. La conectividad soporta IPv4 y los protocolos TCP, UDP, HTTP y FTP. No soporta HTTPS en un principio. Sí, lo que hace mediante software tanto en cliente como servidor. La primera implementación está todavía en desarrollo. SP8266 Wi-Fi para microcontroladores. Este chip es una buena alternativa y bastante económica para poder incorporar Wi-Fi a nuestros desarrollos. El módulo requiere una fuente de alimentación de 3.3 voltios, como ya les había expresado anteriormente, por lo que sí necesitamos incorporarlo en algún diseño a 5 voltios. Podemos recurrir a algún traductor de voltaje, porque si no está en este rango se quema el dispositivo. El esquema del voltaje. La principal dificultad es la alimentación, y en particular tiene una tensión de 3.3 voltios, caso puede alimentarse una tensión superior a 3.6 voltios o dañarse el módulo. Por otro lado, el consumo del módulo puede soportar los 200 miliamperios, sobre todo durante la conexión y arranques. Sin embargo, el regulador de voltaje de 3.3 voltios de Arduino solo puede proporcionar 50 miliamperios, 150 miliamperios en algunos modelos, lo cual es suficiente para alimentar al dispositivo. Aquí tenemos el diagrama de conexión, 3.3 voltios de alimentación, GND, los BCC. El BCC, al usar la implementación externa, siempre poner el GND a común. El resto de conexión no tiene ninguna dificultad. Por un lado tenemos el pin CHPD, que apaga y enciende el módulo conectado, respectivamente a GND. El RST reinicia el módulo si se conecta a GND. En algunas versiones del módulo podremos dejarlo sin conexión, pero en general tendremos que conectarlo a 3.3 voltios para que el módulo arranque. A continuación tenemos un ejemplo de cómo trabaja y el código. Síguele bajando. Aquí tenemos una parte del código, los comandos. La velocidad del módulo depende del SP01, siendo habituales entre 1600 y 115.200. Tenemos las variables, los puertos seriales y en sí la programación, como está estructurada nuestro módulo. Tenemos el listado de comandos. A continuación, un listado de algunos de los comandos disponibles para el módulo SP8266. Por ejemplo, para crear una red Wi-Fi es el AT más CWSA. Listar los dispositivos conectados a la red degenerada. El AT más del CWLI. Avancemos, por favor, en esta parte. Resumamos esta parte. Bien. También tenemos para el cliente Wi-Fi, leer páginas web. Bájale. Para servidor Wi-Fi, atender peticiones. Servidor Wi-Fi para controlar las salidas digitales. En sí, el módulo SP8266 puede funcionar como una estación, por lo que podemos conectarle a la red Wi-Fi, y también puede funcionar como un punto de acceso wireless para establecer su propio red Wi-Fi, por lo que podemos conectar otras estaciones a dicho módulo. También puede operar tanto en modo estación como en modo punto de acceso. Ya, y el PIC con el módulo Wi-Fi. Como ya sabemos, esta es una alternativa para poder incorporar Wi-Fi a nuestros desarrollos. El módulo requiere una fuente de alimentación, como ya dijimos, de 3.3 voltios. Aquí podemos ver que el pin CEPD sirve para seleccionar el chip y también para mandarlo a bajo consumo, pero al salir de bajo consumo se resetea automáticamente el circuito. Para hacer las pruebas se usa un convertidor de USB serial TTL con el chip FT232RL y un regulador de voltaje LF33CB, por la razón de que el regulador interno FT no proporciona la suficiente corriente y podemos dañar ambos circuitos. Aquí podemos ver un diagrama de cómo debería ir conectado el regulador y el convertidor de USB a serial. El módulo viene con un firewall básico que establece... Ese tipo de diagramas me parece muy poco técnico para una exposición, chicos. Por favor, cambiarlo o mejorarlo.
Ya, está bien. Sigamos rápido. Ya, el firewall básico establece una comunicación serial a velocidades de 115.200 bytes por segundo. Cuando encendemos el módulo, este saca un baud log a 74.800 bytes por segundo, por lo que podemos recibir basura al principio. Después cambiar el valor a 115.200 y vemos cuando el módulo está listo con un ref. Ya. Además del modo de programación, es necesario contar con las siguientes herramientas, como es Python 2.7x, PySerial y stall.py. El programa stall.py es un script que por medio del puerto serie graba el firmware al módulo. Una vez que conectamos el módulo de modo programación, tenemos las herramientas listas y ejecutamos el programa con la siguiente línea. En este caso, el SPOL está conectado al puerto serial COM10. Y una vez que actualizado el nuevo firmware, libera nuevas funciones y hace correcciones a las anteriores que mejoran el desempeño del módulo, como el cambio de velocidad de comunicación. Ya, y eso es todo, eso es lo que consultamos sobre Wi-Fi. Ya, muy bien. Activen cámaras, por favor. Rapidito, chicos. Activen cámaras. Ya, a ver. Muy bien. Dejamos de compartir, chicos, por favor. Ya, a ver, reiteramos. Regresamos nuevamente a lo mismo, ya. Esta es la primera comunicación que tiene características súper importantes y que los compañeros en alguna parte sí mencionaron, pero en otras no. A ver, este tipo de comunicación requiere de una configuración especial porque este tipo de configuración no se puede desarrollar de manera simple. Es decir, yo necesito insertarme, pertenecer a una red, ¿sí? Es decir, primero necesito la red para poder conectarme. Entonces, veamos justamente esto. ¿Qué significa? Que necesita que nosotros tengamos una red. A ver, en una comunicación normal, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos aquí el microcontrolador, ¿no es cierto? Tengo aquí mis sensores, tengo aquí mis actuadores, ¿ya? Y lo que hago con comunicación simplemente es tener acá otros sensores cuando tengo nodos, ¿no? Tengo sensores y tengo actuadores. Aquí tengo mi otro microcontrolador, ¿ya? Recuerden, ¿cómo hacíamos comunicación Bluetooth, Zigbee, lo que sea? Fácil. Nosotros tenemos aquí un módulo adicional, que es básicamente este módulo de aquí, ¿no es cierto? Este módulo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Modulador de modulador, ¿no es cierto? Ya. Entonces, este es el modulador de modulador, el modulador de modulador. Esos son los elementos que transmiten información. Y recuerden, esta parte de aquí es comunicación serial. Eso ya lo sabemos. ¿Ya? Así puedo trabajar con RF, con Wi-Fi y con Zigbee. Pero no puedo trabajar así con, perdón, mil disculpas. Puedo trabajar con RF, con Bluetooth y con Zigbee. Pero no puedo trabajar así con Wi-Fi. Porque si es que yo quiero establecer comunicación entre estos dos elementos de manera directa, a esto se le conoce como red ad hoc. ¿Ya? Y es complicado y bastante ineficiente configurar una red ad hoc. Por eso no se usa este tipo de comunicación ad hoc. ¿Qué se usa? Entonces ahora sí se usa un intermediario. ¿Y cuál es el intermediario? El router. Un router o cualquier dispositivo de red. Puede ser mi teléfono configurado como router, puede ser mi computadora configurada como router. ¿Para qué? Para que haga la gestión de las direcciones IP. Para que haga la gestión de las direcciones IP. Y podamos establecer una red. Entonces, esto es súper importante. Esto es súper importante. Pero esto ya casi no se usa. Es decir, hacer esta configuración. Ya casi no se usa utilizar un microcontrolador que puede ser un Arduino y un módulo ESP82 y ahorita les explico el por qué. ¿Sí? Ahorita les explico el por qué. Muy bien. A ver, veamos acá. Muy bien. Para esto, por favor, les voy a explicar rápidamente. Ya. Tenemos aquí. Ya, a ver. Lo primero que nosotros hacíamos justamente es conocer esto, ¿no es cierto? El módulo ESP82. ¿Qué es este de aquí que nosotros vemos en pizarra?
Este módulo de aquí es del ESP82, que es el primer módulo Wi-Fi que se creó para microcontroladores. Ya es bastante antiguo, ya es bastante antiguo, ¿sí? Entonces, este elemento que ustedes pueden ver aquí es un módem Wi-Fi, ojo, ¿sí? Es decir, es un modulador de modulador para señales Wi-Fi dentro de una pequeña comunicación, como lo vimos hace ratito. Pero este ya no se usa mucho. ¿Por qué? Porque recuerden que la configuración era así. Tengo el Arduino o tengo el PIC y recuerden, esto no cambia. Recuerden esta parte de aquí, esto nunca cambia. ¿Ya? Esta comunicación sigue siendo serial. Aquí tengo la alimentación y tengo el módulo ESP82. ¿Ya? Entonces ya no utilizamos esto porque ahora nosotros podemos utilizar unos elementos que se llaman NODEMQ. Es decir, perdón. Node MCU. Perdón. Se conoce vulgarmente como NodeMQ, pero realmente es un Node MSU, nodo de Microcontroller Unit, ¿no es cierto? Una unidad microcontroladora para configuración de nodos o también llamadas NodeMQ. Ahora, estas famosas NodeMQ, ¿qué son? Es esto, pero en un solo bloque. Es juntar esto en un solo bloque. Eso es una NodeMQ. Es un pequeño Arduino que ya incluye un módulo ESP8266. Ya. Es básicamente lo que está aquí. Esto es una NodeMQ 8266. El ESP NodeMQ 8266. Veamos, por ejemplo, aquí como ustedes pueden ver. Esto es básicamente un NodeMQ 8266. Como ustedes pueden ver. ¿Qué es? Es básicamente un Arduino. Es algo parecido a un Arduino Nano, que tiene sus GPIOs, que tiene sus entradas, salidas, pines de comunicación, pero ya tiene el módulo, ¿sí? De comunicación Bluetooth integrado. Perdón, Wi-Fi integrado. Muy importante. Ahora, ¿qué pasa con esto? Existen mejores versiones. La última versión es, por ejemplo, la ESP32. Esta es la última realmente que nosotros tenemos, que es la ESP32, ¿sí? Esta ESP32 realmente es súper útil, ¿sí? Es mucho más eficiente. La Bloom 32, como ustedes pueden ver aquí, tenemos multiplexación de puertos, tenemos muchos GPIOs, son configurables, tenemos varios elementos con los que se puede trabajar. Y así nosotros podemos configurar diferentes tipos de comunicación sin la necesidad de hacer esto. Sin la necesidad de tener un Arduino y un módulo de comunicación, porque ahora los dos están integrados en lo que se conoce como las NodeMQ. Estas famosas NodeMQ son baratas, son relativamente baratas, ¿sí? Son muy eficientes para la comunicación Wi-Fi y esto es justamente lo que nosotros queremos que ustedes entiendan. Estas famosas NodeMQ son súper útiles para la comunicación Wi-Fi, pero insisto, manejamos esta topología. ¿Sí? Manejamos esta topología. Necesitamos siempre, perdón, mil disculpas, necesitamos siempre un elemento intermediario. Este elemento intermediario es este router que nosotros utilizamos aquí. Entonces, ese router que nosotros utilizamos es justamente el que se utiliza para hacer la configuración de la red, porque creamos una red Wi-Fi. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué es útil esta comunicación Wi-Fi? Por esto, chicos, por favor. ¿Por qué? Por esto. ¿Ya? Esto. Por esto es útil la comunicación Wi-Fi. ¿Ya? Y les explico aquí rápidamente. En una comunicación Wi-Fi, nosotros tenemos las siguientes características. A ver, analicemos esto por partes y les voy a ir preguntando algunas cosas bastante simples. ¿Ya? Fíjense aquí. Nosotros tenemos únicamente esto. Hagamos cuenta que tenemos solamente lo que está señalado en rojo. Tenemos un microcontrolador, tenemos un sensor y tenemos un actuador. ¿Qué es lo que hace esto? Fácil.
El sensor le envía información al micro y el micro envía sus decisiones al actuador. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Es decir, yo presiono un pulsador y se enciende un LED. Varío la temperatura de un sensor y varío la temperatura de un motor. Perfecto. ¿Ya? Hasta aquí no tenemos absolutamente nada complicado. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar otro nodo? ¿Qué pasa si yo quiero agregar un segundo nodo? ¿No es cierto? Ya necesito entonces yo, ¿sí? Una segunda comunicación. ¿Por qué? Porque mi sensor le puede enviar información al micro y el micro al actuador, o este micro puede enviarla a este modo. Este módem, a través de olvidémonos del Wi-Fi un ratitito. Lo envía por Bluetooth, por ejemplo, acá, y el sensor, el módulo lo envía al micro y el micro lo puede enviar al actuador de aquí. O viceversa, ¿sí? O viceversa, ¿no es cierto? El sensor envía al micro, el micro envía al módem, el módem envía al otro módem, el módem envía al micro y el micro envía al actuador. Ya. Así trabajarían dos nodos en una red. Pero en ninguno de esos casos yo tengo la capacidad de guardar mi información, ¿o sí? No puedo. Yo no sé cuándo se activó el sensor, yo no sé por qué se activó el actuador. No puedo registrar esa información, es decir, no la puedo guardar. Y es ahí cuando realmente aparece la utilidad, ¿sí? La utilidad de la red Wi-Fi. ¿Por qué? Porque esta red Wi-Fi que estoy montando aquí, esta red Wi-Fi que yo estoy montando aquí, me da una característica particular. Me da la característica particular, ¿sí?, de tener acceso a esto. ¿Qué es esto? ¿Una intranet o internet? Esa es una de las principales ventajas. Esa es una de las principales ventajas de la comunicación Wi-Fi, porque me da acceso a una red grande y eficiente. Es decir, tengo acceso, ¿sí?, a una red mucho mayor, que puede ser una intranet o que puede ser internet. Intranet cuando le pertenece solamente a una institución. Internet cuando tengo acceso obviamente a la red mundial. Entonces, esa es una ventaja. ¿Y qué puedo hacer dentro de esta red? Fíjense, dentro de esta red yo puedo configurar un servidor. Sí, puedo configurar un servidor. ¿Para qué? Para en ese servidor, sí, conectar una PC y en esa PC o en ese dispositivo poder tener dos elementos importantes. Lo primero, generar una base de datos. ¿Sí? Y lo segundo, de esa base de datos generar reportes. Esto gano con la comunicación Wi-Fi. Pero para esto necesito hacer algunos ajustes en mi práctica, es decir, yo necesito ya trabajar, ¿sí?, con servicios mucho más complicados, con servicios mucho más complejos, como son los que vemos aquí. Un servidor LAMP, como ustedes pueden ver aquí, que no solamente puede ser LAMP. ¿Qué significa AMP? Eso les voy a explicar ahorita, ¿ya? ¿Qué significa AMP? AMP significa Apache, MySQL y la P viene de tres software, PHP, Perl o Python. ¿Ya? Súper fácil. ¿Ya? Apache, MySQL y PHP. ¿La L de qué es? De un sistema operativo Linux. Pero si quiero instalar este servicio AMP bajo un sistema Windows, sería WAMP. ¿Ya? Y si quiero instalar en un sistema Macintosh o Mac, sería MAMP. El que más se utiliza es el servidor LAMP porque trabaja con sistemas operativos Linux. Pero puede ser, ¿sí? Pero puede ser Windows o Mac. Pero entonces ya utilizo un servidor AMP con Linux para formar un servidor LAMP. Pero si no quiero trabajar con LAMP, utilizo esto que es básicamente un protocolo ligero, MQTT. ¿Qué es MQTT? Message Queue Telemetry Transport, ¿ya? Telemetría de transporte de mensajes encolados. Es decir, nosotros hacemos una cadena de mensajes y las transmitimos a través de una red con mucha eficiencia en el ancho de banda. Perdón, se me desconectó. Aquí está. Ya no hay problema. Aquí está. No sé. Ya. Entonces, yo genero esta famosa red MQTT
para generar lo que nosotros conocemos como un dashboard. ¿Qué es un dashboard? Una interfaz de visualización. Eso es un dashboard. ¿Ya? Y para esto nosotros tenemos varias opciones. La primera de ellas es utilizar lo más simple que todo el mundo usa. MQTT o Mosquito Broker, que es bajo Linux, y una herramienta que se llama Node-RED. ¿Ya? Pero si no quiero utilizar eso, puedo usar una trilogía Go que trabaja con 3 software particulares que son diseñados por Google y que trabajan en lenguaje Go, que son Telegraph, InfluxDB y Grafana. Entonces, esto que está aquí es lo que nosotros vamos a explicar ahorita rápidamente. Entonces, vamos a hacer grupos rapidito, grupo 1 y grupo 2. Únanse rapidito y hagan una consulta rápida. Explíquenos así rapidito lo que ustedes entiendan acerca de lo que es un servidor LAMP. Rapidito, grupo 1 y grupo 2, ¿ya? Grupo 3 y grupo 4, explíquenos un poquito lo que es un MQTT Dashboard, explicándonos rápidamente qué es Mosquito Broker, ¿sí? Y qué es Node-RED, grupo 3 y grupo 4, ¿ya? ¿Sobre qué se instala esto? Se instala sobre computadoras. ¿Qué son esas computadoras? Esto, SBC, Single Board Computers, es decir, la Raspberry y todas sus parecidas. ¿Ya? Entonces, tómense un tiempito, grupo 5 y grupo 6, para explicarnos lo que son las SBCs. Las SBCs, Single Board Computers. No quiero el Session Border Control, eso no tiene nada que ver. Single Board Computers, Raspberry y todo lo que se le parezca a una Raspberry. Y finalmente, como no podemos hacerlo de manera real, se puede virtualizar. Grupo 7 y grupo 8 hagan una pequeña consultita acerca de lo que son gestores de máquinas virtuales. ¿Qué es un gestor de máquina virtual? Rapidito, ¿sí? Es una máquina, sí, es un contenedor que puede tener diferentes softwares. Por ejemplo, Virtual Machine, VirtualBox, Parallax. Entonces realmente, o Parallax, ¿sí? Son muchos gestores de máquinas virtuales. Entonces, hagamos esto rapidito. Grupo 1 y grupo 2, explicación rápida de lo que es LAMP Server. Grupo 3 y grupo 4, lo que es Mosquito Broker y Node-RED. Grupo 5 y grupo 6, lo que son las SBCs, las Single Board Computers. Y grupo 7 y grupo 8, lo que son los gestores de máquinas virtuales. ¿Ya? Rapidito, ¿tienen para esto 10 minutos? Sí, y comenzamos a exponer. 10 minutos. No hace falta que hagan presentación, pueden mostrarlo en una página web, pueden hacer capturas de pantalla y muéstrenos ahí lo que entienden acerca del tema que les tocó. ¿Ya? Comiencen a trabajar. Grupo 1 y grupo 2, LAMP Server. Grupo 3 y grupo 4, Mosquito Broker y Node-RED. Grupo 5 y grupo 6, Single Board Computers. ¿Sí? Y grupo 7 y grupo 8, gestores de máquinas virtuales.
Chicos, les ruego me disculpen que me fue la luz en mi casa, por favor, se fue la luz en mi casa, estoy conectado, me acabo de conectar ahorita por el... Me acabo de conectar el teléfono, se acaba de ir la luz en mi casa. Mis hijos estaban en clase, todo el mundo estaba trabajando y nos quedamos sin luz. ¿Ya?
chicos, podemos comenzar, por favor. Activen sus cámaras, gracias. Activen sus cámaras, chicos, porfa. Ya, grupo 1. Sí, rapidito. Explicación rápida de lo que es LAMP. Ya. Bueno, y como usted nos había explicado, LAMP es un acrónimo de normalmente todos los programas que se utilizan, que es Linux, que es Apache, que es MySQL y PHP. Es decir, las 4 tecnologías que conforman esta plataforma que corren al lado del servidor. Primero empezamos con Linux, que normalmente es el sistema donde se procesa donde se ejecutan todos los componentes. Normalmente en este caso de LAMP se suele ocupar lo que es Ubuntu Server, lo que es Fedora y lo que son diferentes, ya que la línea de Linux es muy grande. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una ventana. Normalmente se ha trabajado con lo que es Ubuntu Server, donde nosotros mostramos en Linux los comandos donde alojamos las páginas, los nombres de IP, donde direccionamos y donde almacenamos para que se puedan conectar a otros computadores. De ahí nosotros tenemos lo que es el Apache, que se refiere al servidor Apache, que es donde permiten alojar y despachar las imágenes web dinámicas y estáticas que son ejecutadas del lenguaje PHP. Aquí es más o menos cuando se le quiere dar una visualización y es la comunicación o el nombre. Por ejemplo, el que normalmente se utiliza es el de Ubuntu, el Apache Ubuntu Default Page. Como sabemos, entonces LAMP se encuentra en Linux, en Apache, MySQL y PHP. A continuación van a exponerlo MySQL. Cabe recalcar que No se olviden, ¿no? Recuerden, rápidamente. ya, en MySQL no, el servidor no solo hace referencia a MySQL, ya que también puede hacer referencia a MariaDB, aunque al final estos dos se podrían decir que son hermanos, ya que MariaDB viene descendiendo de MySQL, que técnicamente son sistemas gestores de bases de datos. Y hay una característica importante y es que hay digamos, un plugin de PHP que se llama PHPMyAdmin que nos permite administrar las bases de datos, ya sea MySQL desde el navegador, que es un entorno gráfico, ya que en caso contrario tenemos que ir por consola agregando los datos de nuestras bases de datos. Y el PHP o Python o Perl, son tres lenguajes de programación que se pueden utilizar. El más usado es PHP por la gran compatibilidad que tiene con MySQL. También usamos Perl, ya que está especializado en lo que son manejo de textos, o Python también, pero el más usado es PHP. Y como ya dijo mi compañero, es para o sea, se incrustan dentro del código HTML de las páginas para hacer las dinámicas. Ya, correcto. Entonces, como ustedes se fijan, 4 servicios, ¿no? Linux, sistema operativo como tal. ¿Sí? Apache, servidor web. MySQL o MariaDB, que es un gestor de base de datos. Y como dijo su compañero, instalando PHPMyAdmin puedo gestionar la base de datos de manera más eficiente. Y finalmente, PHP, Perl o Python, que es el lenguaje que se utiliza para gestionar o para generar la interfaz web. Sí, eso es lo que hace el servidor LAMP. Eso es lo que hace justamente nuestro servidor LAMP. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces espero que tengan una idea. Verán que esta es una idea así muy básica de lo que es LAMP, así que vamos a tratar de hacerlo así muy rápidamente. ¿Ya? Listo, vamos con el grupo número 3 y el grupo número 4. Vamos a poner un poquito acerca de lo que es MQTT Dashboard. Rapidito, chicos, por favor. Grupo 3 y grupo 4, rapidito, chicos, MQTT Dashboard. No sé si se ve, Inge. Ya se ve, señor. Sí, señor Puta. Ya, nosotros nos tocó lo que es Broken Mosquito MQTT. Es un protocolo de mensajería estándar de Oasis para Internet de las Cosas, IoT, y está diseñado como un transporte de mensajería de publicación y suscripción y es extremadamente liviano. Es ligero y eficiente, por lo que los usuarios utilizan esto porque son muy pequeños que requieren recursos mínimos y por lo que se puede usar en microcontroladores pequeños. Su comunicación es bidireccional, permite mensajería entre el dispositivo y la nube al dispositivo, y esto facilita la transmisión de mensajes a grupos de cosas. Entrega de mensajes confiables. La confiabilidad de la entrega es muy importante para muchos casos del uso de la IoT,
porque tiene 3 niveles definidos de calidad de servicio, como máximo una vez, al menos una vez y exactamente una vez. Su soporte de red no es, o sea, el soporte de red no es confiable porque muchos dispositivos de IoT se conectan a través de esa red. De celulares poco confiables porque el soporte de MQTT está utilizado para sesiones persistentes que reduce el tiempo para volverse a conectar dentro de ese servidor con el cliente. Acá vamos un poco de la que es la arquitectura de MQTT. Es el cliente, el broker y otra vez al cliente, como podemos observar aquí en la imagen. Acá Ya, también aquí podemos también, hablar de lo que es antes de que pases Jesús, antes de que pases Jesús, ya, aquí también recibe otro nombre, no recuerden, esta parte de aquí, el broker suele, bueno, no, el broker es el administrador, pero el cliente suele ser también llamado el publicador y el MQTT client también suele ser llamado, bueno, aquí está, si ustedes se fijan, el MQTT client es el publicador y el suscriptor, eso es súper importante, sí, súper importante, como ustedes pueden ver, publicador y suscriptor. Y todo esto se hace dentro de un topic. Todo esto se hace dentro de un topic. Eso es súper importante entender. Esa es la parte de la arquitectura importante. Ya sigamos, por favor. Y el nodo red también es una herramienta de programación donde que se pueden conectar varios dispositivos dentro de ese hardware y este trabaja dentro de su nube. Proporciona un editor basado en un navegador que facilita la conexión de flujos entre sí y la ejecución es dentro de un solo clic. Aquí podemos ver también la edición de flujos basada en un navegador. Como podemos ver, la estructura que se maneja aquí es dentro de bloques. Trabaja también en, o sea, el Esto es formato que súper fácil. A ver, es le ayudo a su compañero. Le ayudo a su compañero, ¿ya? A ver, aquí. Estos elementos de aquí, sin disculpas, ya. Estos elementos de aquí se llaman nodos. Son los elementos que se utilizan para crear esto que se llama flujo, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí es un flujo, ¿sí? Que se conforma con diferentes nodos. Y cuando yo doy clic aquí en la pestañita de ejecutar, se crea una pantalla de visualización de resultados que se llama dashboard. Esperemos a ver si el compañero nos puede mostrar el dashboard. ¿Puedes avanzar, por favor? sí creo que tengo por acá, Inge, no sé si se logra algo aquí. Esos son los nodos y los flujos, correcto. Ahí están los nodos de flujo y al final nos genera bueno, obviamente programamos Aquí, cada esta parte de nodo, aquí. más abajito, programamos cada nodo, exacto. Dale un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo, para ver si se genera. Más, dale más. Dale más. Es una Ya pantalla no de tenemos resultados. más, ya. Tal vez una más que vamos a consultar. Ya, el dashboard es básicamente una pantalla en la que se ve muchas imágenes como resultado, es decir, se puede ver esto es, bájale un poquito, no. Imágenes de este tipo, así. Aquí, chicos, miren, aquí, si ven, más abajito, imágenes así. Así son las que aparecen en el dashboard, que pueden ser histogramas, que pueden y hacemos rápidamente con lo que son las SBC, chicos, de SBC. No se le escucha muy bien. No se le escucha bien. Está muy bajito. Ya. Como les mencionaba, que la principal característica de los SBC u ordenadores de placas SBC son sus reducidas dimensiones, mientras que una PC mide
y TX está montada sobre una placa con una caída de 17 por 17 centímetros. Aproximadamente los mini PC o ordenadores CBC están montados sobre placas con medidas superiores a tamaños relativos a 8.5 y 5.3 centímetros, como lo son las tarjetas Raspberry. Otras características de las placas de CBC es su precio. Por lo general, las placas de CBC son muy económicas, tanto por algunos proyectos que se usan estas placas son más económicas que su equivalente estándar. Normalmente las placas no suelen sobrepasar los $100, aunque existe una excepción. Una tercera característica de las SBC es que ofrecen poca potencia, aunque esto es relativo. Es verdad que en una placa SBC no se puede comparar a una placa mínima TX con un procesador i3 o i7, pero esto no significa que no podamos hacer nada. Actualmente todas las placas SBC ofrecen una potencia más que suficiente para el mundo de la informática, del desarrollo e incluso del mundo multimedia. No se les escucha bien. Cortado. No se entiende nada ahí.